familiares, cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Yo soy Sandra Germani, soy psicóloga, neuropsicóloga, parte del equipo del Dr. Brusco, parte de Alzheimer Argentina. Y como saben, la idea de estas charlas es acompañarlos, más que nada, guiarlos, conocer justamente algunas particularidades de la enfermedad de Alzheimer y más que nada darle recursos, darle herramientas justamente para que en lo cotidiano, que es lo más trabajoso, puedan tener, digamos, alternativas o recursos. Justamente la charla de hoy tiene que ver con actividades de la vida diaria. ¿Qué pasa justamente en lo cotidiano? ¿Qué es lo que pasa en lo cotidiano con un paciente con enfermedad de Alzheimer? Ustedes saben que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que lo primero, tal vez más visible o más conocido, es la pérdida de memoria, que tiene que ver justamente con fallas cognitivas. El Alzheimer no solo cursa con fallas cognitivas, sino que también hay trastornos conductuales y trastornos cronobiológicos. Aparecen también problemas del lenguaje, dificultad para comprender, para realizar pensamientos elaborados, justamente se empieza a complejizar el abordaje del paciente hacia tareas, a veces de lo cotidiano, a veces tareas simples, cocinar, ordenar la casa, manejar las finanzas, la medicación, salir a la calle solo, bueno, toda una serie de cuestiones que están enganchadas un poco con el tema de la memoria, pero también tienen que ver con la complejidad de el deterioro que se va dando, ¿no? Como ya les decía, tal vez lo más evidente y lo que aparece primariamente es el trastorno de la memoria reciente, estas cosas que pasan en el momento, que el paciente hace 5 minutos hizo algo y ya no se acuerda, o uno le dijo algo y no se acuerda. Por eso es que el paciente se pone reiterativo y pregunta y pregunta y pregunta siempre lo mismo. No puede incorporar información nueva, con lo cual las cosas del momento se empiezan a tornar complejas, se empiezan a tornar difíciles de abordar porque justamente yo no tengo el registro que necesito para interactuar de una manera que sea más eficiente. También aparece en esto de la desorientación en el tiempo y en el espacio. Lo primero que aparece es una desorientación en el tiempo y después aparece una desorientación en el espacio. Por eso el paciente ya cuando tiene desorientación en el tiempo hay que tomar determinados recaudos porque no es raro que empiece a aparecer algo de la desorientación en el espacio. Por eso, justamente como esto es progresivo, es el cuidador, es el familiar el que va a tener que estar atento justamente a ver la progresión del deterioro del paciente. También algo que aparece y que es bastante complejo de tratar es la apatía. La apatía es parte de un grupo de síntomas neuropsiquiátricos. La apatía es el síntoma neuropsiquiátrico más frecuente y tiene que ver justamente con esta falta de ganas. Falta de ganas que tiene que ver justamente con la falta de iniciativa, ¿no? Que tal vez el paciente empieza a manifestar que no, que mejor se queda, que no, para qué va a salir, que no, que hay mucha gente, que hace frío, que hace calor, que no sé. Empieza a poner excusas justamente porque el tema es que no tiene como la motivación, no tiene como el entusiasmo de poder sostener incluso actividades que tal vez ha sostenido a lo largo de toda la vida, tal vez alguna actividad social, alguna actividad deportiva, alguna actividad familiar, alguna actividad intelectual, que también parte de esto tiene que ver con que se le empieza a complicar esto de la interacción, como está afectada la capacidad de comprender, de repente seguir una conversación, seguir el hilo de una conversación o ver que interactúan distintas personas en una situación, ya lo confunde al paciente. Y por eso el paciente también empieza con problemas atencionales, le cuesta como seguir el hilo de lo que está pasando, le cuesta esto de sostener el foco atencional, o sea, sostener la concentración. Por eso es que el paciente también a veces se pierde o se queda como en blanco,
o uno cree que está como interactuando en la situación y el paciente en realidad se perdió en algún momento y uno después le pregunta y no hay registro de eso que ha pasado. Entonces ya les digo, al conocer justamente las distintas alternativas de lo que va sucediendo, uno con este conocimiento lo que puede hacer es acomodar la estrategia. Justamente el entorno del paciente es el que tiene que trabajar en una estrategia para no solo acompañar al paciente, sino tratar de que la cosa funcione de la mejor manera posible. Y por eso las actividades de la vida diaria y poder sostener las actividades de la vida diaria es algo sumamente importante porque justamente ahí hay una exigencia cotidiana, porque son cosas que tenemos que hacer todos los días, y que si el paciente va perdiendo su capacidad, va perdiendo su posibilidad de sostener su autonomía, cada vez necesita más ayuda. Y justamente a veces se pone reticente. Entonces es una lucha entre el cuidador y el paciente para que haga tal vez las cosas mínimas de lo cotidiano. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poco justamente de qué alternativas podemos poner en práctica. Justamente hay que entender que una persona con demencia, como les decía, no solamente tiene síntomas cognitivos que tienen que ver con memoria, con atención, con la toma de decisión, con la orientación, sino también hay síntomas psicológicos y síntomas conductuales. Justamente esto de lo neuropsiquiátrico, la apatía es parte de ese grupo de síntomas. Puede haber irritabilidad, puede haber angustia, a veces el paciente se puede poner agresivo, puede tener algún tipo de comportamiento llamativo a nivel motor, esto de abrir y cerrar puertas, caminar en círculo, abrir y cerrar cajones, a veces en la búsqueda de algo supuesto y a veces no, justamente es un movimiento que no tiene mucho sentido. Puede haber alteraciones del sueño, justamente como tiene síntomas cronobiológicos, esto quiere decir que están afectados los ritmos biológicos por la afectación de la estructura del cerebro. El paciente tal vez durante el día está somnoliento o se va quedando dormido y de noche no duerme bien. También empieza como a desregularse este reloj biológico que dice, bueno, de día estamos activos, de noche dormimos. Entonces de repente el paciente ya con la bajada del sol empieza tal vez a tener algún tipo de estado confusional, está más confuso, está más desmemoriado, está más inquieto, está más irascible. Entonces, todas estas cuestiones, ya les digo, son esperables y típicas, digamos, de la presentación de la enfermedad de Alzheimer, y conociendo, justamente observando qué pasa con el paciente, es que uno puede saber, por ejemplo, si estas cuestiones se pueden mejorar o se pueden resolver de alguna manera, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana, justamente nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que marcan una dinámica, una vida que está continuamente en movimiento, situaciones que van surgiendo, que van teniendo un grado de desafío justamente para el paciente, que justamente con el avance de la enfermedad, el paciente va teniendo cada vez menos recursos, por lo cual situaciones incluso simples se pueden tornar muy complejas para el paciente porque cada vez tiene menos recursos. Por eso uno tiene que estar como atento a la evolución justamente para ir modificando la estrategia. Hay justamente un requerimiento cada vez mayor, justamente con el avance de la enfermedad, de apoyo del entorno. Justamente una de las cuestiones que hace la enfermedad de Alzheimer más impactante, no solo en el paciente, sino en el entorno, es que cada vez el paciente se vuelve más dependiente, porque cada vez puede hacer menos cosas solo, justamente va perdiendo la autonomía y cada vez necesita más soporte, más apoyo. Y eso no es lo mismo al inicio de la enfermedad que en el transcurso de la enfermedad. Justamente los tipos de apoyo que necesita el paciente con Alzheimer a lo largo de la vida se van modificando, ¿no? Entonces hay que ir acomodando, hay que ir modificando justamente la estrategia para que sea funcional, porque de repente algo que con un deterioro cognitivo leve me funciona,
tal vez con un deterioro moderado ya no me funciona, porque justamente aumenta el deterioro y voy a tener que modificar la estrategia para que, por ejemplo, el paciente se higienice. Si es que lo puede seguir haciendo solo, si es que lo tiene que hacer con supervisión o si es que necesita a alguien que lo haga por él. ¿Sí? Entonces, justamente el impacto tiene que ver con estas limitaciones en la autonomía, esta capacidad del paciente que se va justamente deteriorando con el avance de la enfermedad. Y esto justamente, si uno no modifica las estrategias de lo cotidiano, lo que pasa es que se reduce justamente la calidad de vida, ¿no? Eh, y al reducirse la calidad de vida del paciente, también se reduce la calidad de vida del entorno, porque es un impacto que ya les digo, no es solamente del paciente o para el paciente, sino para todo el que comparte espacio con el paciente. Entonces, poder entender hay distintas formas teóricas, ¿no? Hay autores que hablan de 4 fases, de 5 fases, pero vamos a hablar para que se entienda, para que no sea tan complejo, de fase inicial, fase moderada y fase más grave de la enfermedad de Alzheimer. Justamente al principio tenemos falla en la memoria inmediata, en la memoria reciente, cambios en el comportamiento, por lo general aparece la apatía, la desorientación que inicialmente por lo general es en el tiempo. Puede ser que el paciente se ponga irritable o esté agresivo. Algo tiene que ver de esto de que uno le dice, pero ya te dije esto que me estás preguntando, me lo preguntaste un montón de veces, el paciente no registra. Entonces, que yo le diga que no se acuerda cuando él no lo registra, seguramente hace que el paciente se ponga peor. Y hay justamente una alteración en la concentración, la capacidad atencional. El paciente le cuesta sostener el foco atencional como para seguir, por ejemplo, una situación, monitorear una situación. Por ejemplo, puede pasar que deje algo en el fuego y sonó el teléfono, se fue a hablar por teléfono y se le prendió fuego la pava, la olla o lo que sea, que es algo muy frecuente que ocurre. O deja algo en el horno y se va a hacer las compras, o dejó una canilla abierta y se fue a mirar la tele o a dormir la siesta. Justamente, nosotros tenemos capacidades que tienen que ver con el monitoreo, la supervisión, el estar atento a determinadas cuestiones, justamente para bajar el nivel de riesgo. Cuando yo no estoy atento, el nivel de riesgo sube, ¿sí? Después entramos ya en una fase moderada, donde la pérdida de memoria se va acrecentando, ya hay recuerdos en el último tiempo que ya no están, se empieza esta cuestión repetitiva en actos, en situaciones, empieza tal vez cierta pérdida del reconocimiento de las personas familiares o confusión, ¿no? A veces al hijo lo confunden con el marido o al marido lo confunden con el vecino y a veces lo desconocen. Esto a veces es frecuente, donde hay justamente porque se pierde el registro, ¿no? Entonces, uno, ya les digo, con este tipo de situaciones a veces se puede complicar, porque de repente una persona se despierta a la noche y ve a alguien y no lo reconoce y piensa que es un intruso, o un ladrón, o alguien que le viene a hacer daño y responde tal vez agresivamente defendiéndose, o llama a la policía o pasa algo. Entonces, hay que tratar de mantener como tal vez ciertas cuestiones como para sostener el vínculo. Empieza a crecer justamente en esta fase la dependencia del cuidador justamente porque avanza el deterioro. Avanzando el deterioro, el paciente cada vez puede hacer menos cosas. Empieza a reducirse el lenguaje. Uno va a notar que el paciente empieza a hablar con frases más cortas, más simples, justamente porque ya se empieza a perder la cuestión semántica del lenguaje y uno también tiene que adaptar justamente ante estos cambios, uno se tiene que adaptar a este cambio del paciente para seguir sosteniendo el vínculo con el paciente. Y después tenemos la última fase, que es la fase más grave, donde hay una dependencia física total, donde ya se pierde la capacidad del habla, ya se reduce tal vez a monosílabos o algunas palabras sueltas.
se pierde el reconocimiento propio del propio rostro, puede haber incontinencia, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, dificultades motrices para desplazarse. Hay que asistirlo ya con la medicación, con la medicación, por supuesto, con la alimentación también. La higiene, por supuesto, ya está totalmente en manos del cuidador. Entonces, con lo cual ya les digo, uno sabe que habiendo enfermedad de Alzheimer, estas son las fases que uno va a tener que ir enfrentando. Entonces, a sabiendas que voy a enfrentar este tipo de desafíos, justamente ir conociendo de qué manera puedo yo sobrellevar de una manera eficiente este tipo de circunstancias que van cambiando. Entonces, ¿cuáles son las actividades más importantes que tenemos que tratar de sostener? Hay actividades básicas que tienen que ver justamente con el baño. El baño referido a la ducha, al aseo personal, pero también al uso del inodoro, al uso del bidet, al uso, al higienizarse, ¿no? En lo cotidiano, el vestido, el cuidado personal, la higiene bucal, el uso del jabón, del shampoo, de los elementos necesarios justamente para sostener la higiene, el comer, es muy importante, ya les digo, porque esto todos los días lo tenemos que hacer. Cuidar la higiene del paciente es sumamente importante porque ya es un paciente que está vulnerable, con lo cual evitar, por ejemplo, infecciones, hongos que pueden salir por falta de higiene es algo sumamente importante. Como les decía antes, algo muy habitual en los pacientes es la apatía. La apatía justamente es que el paciente no tiene ganas y por lo general lo que suele pasar es que uno le dice, ay, te tenés que bañar. No, ya me bañé. Y uno lo ve que hace 3 días que está con la misma ropa y que ya tiene olor. Entonces, y el paciente no registra. Entonces, en vez de decirle, tenés olor, está sucio, te tenés que ir a bañar, ¿cómo puede ser? O sea, enojarse con el paciente, pues no funciona. Tratar de negociar, ¿no? Mirá, si te vas a dar un baño, te refrescas un poquito, yo te traje una ropita que no sé, que te la perfumé, te la planché, y vamos a dar una vuelta, tomar un cafecito ahí donde a vos te gusta, o no sé, nos ponemos a ver una peli, y no sé, y hago un bizcochuelo, te traigo el pancito que a vos te gusta. Justamente la motivación a veces va a estar en cuestiones simples, ¿no? Esto de decir, bueno, nos vamos a tomar un cafecito. Entonces, bueno, mira, te preparé ropa linda para que estés lindo y para que, no sé, el perfume que a vos te gusta. Entonces, ir por ese lado. Si yo voy por el lado de cómo puede ser que no te bañes, reclamándole, reprochándole, no te das cuenta, que por ahí no funciona. No lo intenten porque no va a funcionar. Si lo quieren probar, pruébenlo, no les va a funcionar. El paciente se va a cerrar más todavía, se va a poner más irritable, se va a poner más agresivo y la verdad que no tiene mucho sentido. Acá lo importante es la higiene. Entonces, ¿cómo podemos hacer? A veces al principio yo voy a tener que recordarle y se va a bañar solo. A veces yo ya voy a notar que bañándose solo no se higieniza correctamente, entonces va a necesitar algún tipo de ayuda o supervisión. Hay gente que le pasa que entra a la ducha y se pasa por el agua y no usa jabón, no usa shampoo, no usa nada. Entonces tal vez se puede poner hasta un cartelito, decir, bueno, primero te tenés que mojar, después te tenés que poner el shampoo y te tenés que refregar bien y te tenés que enjuagar. Instrucciones simples que uno puede hacer un cartelito, plastificarlo y pegarlo en la bañera, o si el paciente habilita, que a veces hay cuestiones de pudor o de vergüenza, si el paciente habilita, uno puede intervenir. Acá la cosa es que ya les digo, hay que lograr objetivos. De la manera que logre el objetivo tendrá mucho que ver con el recurso disponible del paciente. A veces solo diciéndole, andate a bañar, que no sé, intercambio, es como los chicos, ¿no? Si haces la tarea, entonces puedes comer postre. Bueno, con esto es lo mismo. Si te bañas, entonces salimos a pasear. O hacemos lo que a vos te gusta,
que siempre algo que le gusta al paciente, ya le digo, a veces puede ser un pedacito de torta de un lugar específico, un pedacito de pan, escuchar música, charlar con alguna persona en particular. Entonces, si yo sé que hay algo que le gusta, porque lo último que se pierde es la memoria emocional. Entonces, ese registro de lo que a mí me enciende, me gusta, me motiva, está. Lo tengo que activar, ¿sí? Entonces ya les digo, acá el tema es lograr los objetivos en las actividades de la vida cotidiana, justamente de acuerdo al recurso del paciente, yo tendré que acomodar la estrategia. Inicialmente con un recordatorio estará bien, después necesitará supervisión y después necesitará que alguien lo haga por él porque ya no lo puede hacer solo. En todas las actividades, el tema del vestido lo mismo. A veces los pacientes están siempre con la misma ropa, entonces tal vez, y es reticente a sacarse la ropa, a darse, ¿no? Que está limpia y esto, pierden el registro justamente. Entonces uno de repente le puede decir, mirá, te traje algo lindo para que te pongas, y ahí, ¿no? Le puede sacar la ropa, lavársela, y tal vez esto de tener un orden. El orden es muy importante y esto de que cada cosa tenga un lugar. Los pantalones que estén en un lugar, las remeras que estén en un lugar, la ropa interior que esté en un lugar, las cuestiones de aseo que estén en un lugar. Puedes tener un cartel, estaría bueno, porque a veces abren el placar y no registraron dónde está, empiezan a revolver todo y es todo un lío. Entonces, a veces esto de empezar a rotular los placares, los cajones, cuestiones de la higiene personal en la cocina, acá están las cosas del mate, acá están las ollas, acá está, no sé, los elementos para los cubiertos, ¿sí? Entonces, el rótulo, cuando ya se va perdiendo registro de dónde están las cosas, pues ya le digo, para el cuidador a veces es muy tedioso tener que estar encima del paciente, porque el paciente, claro, no, ya va perdiendo habilidades y va haciendo cosas, cometiendo errores, justamente porque no tiene el registro. Entonces, es mucho trabajo extra para el cuidador, y de repente esto de poner un rótulo que le pueden poner una florcita, un color, no sé, que les guste, o decir, mira los cartelitos lindos que puse, ¿no? Y ya es, bueno, entro a la cocina y está todo como rotulado. Va a llegar un momento que ni siquiera eso va a ser bien, entonces ahí tendré que modificar y ahí sí yo tendré que tal vez preparar el desayuno, porque el paciente ya el desayuno no se lo puede preparar, pero justamente hay que estar atento al avance de la enfermedad, porque justamente con esa pérdida de habilidad es que yo tengo que empezar a modificar mi estrategia de abordaje, ¿sí? El tema de comer es importante. Los pacientes por lo general se olvidan de comer, se olvidan de tomar líquido y se olvidan de tomar la medicación, con lo cual esas actividades ya desde una fase inicial tendrían que tener cierto grado de supervisión. No hay que retarlos, no hay que reprocharles, porque no es que se acuerdan lo que quieren, se acuerdan lo que pueden. Entonces, hay gente que le dejan el tupper en la heladera todo preparadito y no registra que tiene que abrir la heladera y agarrar el tupper, y no comen todo el día. O en época de verano no toman agua en todo el día. Entonces, algún tipo de recordatorio tiene que haber, o que yo vaya monitoreando, ¿no? Si comió, es muy importante que el paciente coma liviano, pero que coma, que tome líquido, agua, porque hay gente que se la pasa tomando mate, agua, que tome la medicación en tiempo y forma, porque hay cuestiones justamente que se van agravando sin la toma de medicación de una manera correcta. Después, ya les digo, esto del manejo de utensilios, la cocina, el cocinar, tal vez uno lo que tiene que entender, a ver, que porque el paciente tenga algún tipo de dificultad, no quiere decir que no pueda hacer nada. Justamente todo lo que hacemos en lo cotidiano es un estímulo. El paciente necesita estímulo permanente. Con lo cual, salvo que ya no tenga ningún tipo de capacidad
como para hacer algo de lo cotidiano, tenemos que intentar que lo haga él en el tiempo que pueda, de la manera que pueda, supervisándolo, monitoreándolo, acompañándolo. Porque a veces uno dice, no, se olvida, entonces que no haga nada. Si no hace nada, se deteriora más rápido porque pierde estímulo. Entonces, aunque le cueste y aunque le genere cierto desafío, si le gusta cocinar, déjenlo que cocine, supervisándolo, estando al lado, dándole una mano, decir, bueno, cocinamos juntos, bueno, vos me vas diciendo, yo te voy pasando las cosas, te voy lavando. Ponemos, no sé, un despertador para que suene cuando está la comida lista y no nos olvidemos de que dejamos la comida. Justamente adaptando la estrategia. No es una buena estrategia, menos al principio de la enfermedad, porque el paciente tiene algún tipo de dificultad, dejarlo de lado de todas las actividades. Algo tiene que poder hacer y se tiene que poder justamente adaptar la actividad para que el paciente lo pueda seguir haciendo. El hacer compras, ya les digo, el cocinar, la limpieza, el orden, el manejo del dinero, que suele ser bastante problemático porque a veces no se acuerdan cuánto cobraron, no se acuerdan dónde lo guardaron, se pueden perder la tarjeta de débito. Entonces, que cada cosa esté ordenada, esté agendada, pueden tener los calendarios grandes pegados en la heladera como para ir anotando, bueno, es día de cobro, es día de, no sé, de pagar algo, la plata siempre en el mismo lugar, las llaves siempre en el mismo lugar, los lentes siempre en el mismo lugar, que cada cosa tenga un lugar, ¿sí? El manejo del teléfono es importante porque justamente ante algún tipo de situación problemática, que el paciente tenga habilitado el teléfono, que a veces los celulares les representan como mucha complejidad, pero que puedan tener tal vez un teléfono de línea y que tengan tal vez los números más importantes anotados, pegados al lado del teléfono, cuestión de que si pasa algo, el paciente vaya hasta el teléfono y lo único que tenga que hacer es marcar, porque si se lo tiene que acordar probablemente no se lo acuerde. Y después las tareas que tienen que ver justamente con el ocio, con el tiempo libre, tal vez tareas religiosas, de sociabilización, de deporte, de viajes. Todas ese tipo de tareas son sumamente importantes porque la intersubjetividad es de los estímulos más importantes que tenemos. Mantener una charla con alguien ya es un montón. La soledad, por lo general, lo que hace con este tipo de trastornos es que el paciente se deteriora más rápido. Con lo cual, sostener, por ejemplo, se va a un club de jubilados, a una asociación civil, se hace alguna actividad puntual, concreta, si tiene justamente alguna actividad deportiva, es muy importante que la pueda sostener como pueda. Entonces, facilitar justamente la rutina y adaptarla al requerimiento del paciente tiene que ver con una rutina que sea ordenada, justamente en ese orden, que siga sosteniendo la actividad que pueda sostener, porque eso estimula, y que le facilite y que no se frustre. Yo tengo que ver cuando hay cosas que ya no las puedo hacer y poder adaptarlas, ¿sí? Entonces, algunas cuestiones como para facilitar el llevado adelante de las rutinas, esto de supervisar, de ir monitoreando al paciente, de poder ir regulando acciones sin necesidad de interferir, ya les digo. Hay cosas que de repente necesitará algún recordatorio, alguna indicación, pero las puede llevar a cabo solo. Se puede, ya les digo, ayudarlos si es que cometen algún error, se puede corregir y se puede justamente no ni reprochar, ni quejarse, ni echarles en cara, ni reclamarles, eso no es, porque no tienen registro. Entonces ahí es donde la cosa se empieza a poner fea. Dar instrucciones verbales simples, hay que hablar simple, concreto, corto, conciso, básico. Se puede hacer, todos aprendemos por imitación. Entonces, que yo le haga de espejo al paciente, imitando, bueno, te tenés que peinar así, te tenés que poner el buzo de esta manera, primero va la cabeza, después nos cambiamos juntos. Entonces, si le hago de espejo, con el espejo, o sea, yo siendo espejo del paciente, el paciente puede sostener la actividad. Poder incitarlo al movimiento, la actividad física es fundamental.
Si el paciente se mueve poco, cada vez se va a poder mover menos. Si tiene problemas para caminar y no se mueve, no va a poder caminar. La actividad física renueva células a nivel cerebral, renueva células a nivel del hipocampo, con lo cual todo el mundo tiene que hacer actividad física lo que se pueda. En una silla, levantar los brazos y bajarlos, levantar una pierna, después levantar la otra. Si están inestables, si tienen problemas de equilibrio, lo que sea, tienen que adaptar la actividad, pero tiene que haber actividad física en lo cotidiano. Que el paciente esté todo el día sin actividad lo deteriora más rápido. Con lo cual, yo le tengo que poner actividades simples para que el paciente pueda sostener en el día. Y esto que les decía de la adaptación al entorno es sumamente importante porque el entorno, así como está, con la pérdida de habilidades, ya me torna incontrolable. ¿Sí? Bueno, algunas claves entonces para trabajar con personas con enfermedad de Alzheimer. Algún deporte, alguna actividad física fundamental, regula el metabolismo, mejora la calidad de sueño, baja la ansiedad, genera nuevas neuronas, bueno, de todo. La actividad física, crear hábitos, crear rutinas, la rutina ordena, leer, escuchar música, tener actividad intelectual, estimular la mente. Mirar la tele no es un estímulo. Puede ser mirar una película y después tratar de hacer un resumen de lo que vi, pero mirar la tele todo el día en la nada no es un estímulo. Mantenerse socialmente activo, la intersubjetividad, ya les digo, es de lo más importante que tenemos como para mantenernos bien. Realizar juegos de mesa de cualquier tipo, sopas de letra, escoba de 15, chinchón, truco, sudoku, lo que quieran, justamente activa la mente, me motiva, me desafía, hace que el cerebro trabaje y en ese trabajo el cerebro se va fortaleciendo y fundamentalmente el afecto. El afecto, ya les digo, incluso el paciente que ya está en una instancia grave de la enfermedad sigue teniendo registro del afecto. Una caricia, una palabra, un regalito, una actitud, una sonrisa, eso es el mejor remedio siempre. Bueno, les agradezco mucho. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren compartir tal vez eh, alguna vivencia, alguna situación que tengan como para asesorarlos o para ayudarlos. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, gracias, Jackie. Bueno, si no hay ninguna pregunta, espero haberles sido de utilidad. Bueno, la semana que viene estará la licenciada Dolores Barreto, que va a seguir un poco con esta línea de actividades de la vida cotidiana y justamente para darles recursos para el manejo cotidiano del paciente. Bueno, me alegro mucho, Jackie. Si necesitas algo en particular o querés comentarnos algo, eh, bueno, los dejo entonces, les agradezco mucho la participación y los esperamos en las próximas reuniones de Alzheimer Argentina. Que estén muy bien.